Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el día de hoy, ¿no? El profesor Álvaro, ya chicos, para trabajar la clase de química del día de hoy, ¿no? Y nuestro tema, ¿no? En este capítulo número 6 es las fuerzas, o son las fuerzas intermoleculares, ¿no? Aprendizajes esperados, conoce la intensidad de las fuerzas químicas, explica en función de ellas las propiedades macroscópicas de las sustancias. Bien, entonces, vamos a estudiarlas, pues, justamente, ¿no? A ver. Empezamos acá. Empezamos acá. A ver un momentito, chicos, disculpe. Ya está. Bien. Fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Un momentito, chicos. Ya para empezar. Ahora sí. Bien. Dice, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción que existen entre moléculas de las sustancias, ¿no? Entre moléculas de las sustancias y son considerablemente más débiles que en los enlaces iónicos y covalentes. Entonces, acá tenemos un dato muy importante, ¿no? Tenemos un dato muy importante, alumno. ¿Cuál es ese dato, profesor? Me están diciendo claramente aquí, ¿no? Que las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre moléculas de ciertas sustancias, ¿no? De sustancias. Y son más débiles, comparadas, obviamente, con los enlaces iónicos y los covalentes que ya hemos estudiado hace algunas clases, ¿no? Entonces, las fuerzas intermoleculares no mantienen unidos átomos, sino lo que mantienen unidos son moléculas, ¿sí? No es lo mismo un enlace iónico covalente que una fuerza intermolecular, porque su mismo nombre lo dice, ¿no? Son fuerzas intermoleculares entre moléculas y son más débiles, ¿no? Que los enlaces iónicos y covalentes. Entonces, ¿serán importantes o no? Pues por supuesto que sí, ¿no? Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Bien, sigamos chicos, sigamos. Bien, sigamos, dice, bueno, acá hay una palabrita, ¿no? De repente para poder comprender un poco qué es esto. Dice, ¿qué es la dipolaridad? Entendámoslo. Dice, es una distribución no equitativa de nube electrónica en una sustancia. La dipolaridad que presentan las moléculas pueden ser de dos tipos. Puede ser una dipolaridad permanente, es aquella, bueno, entendamos que es aquella dipolaridad en la cual es propia de moléculas polares. Entonces, hay una dipolaridad que es permanente y esa dipolaridad permanente se da en moléculas que son polares y hay una dipolaridad instantánea y es aquella dipolaridad en la cual es propia de moléculas polares y no polares, también llamadas apolares, ¿no? Generalmente las apolares, ¿ya chicos? Muy bien, ya. Sigamos. Clasificación de las fuerzas intermoleculares de dipolaridad permanente y de dipolaridad instantánea. A las fuerzas intermoleculares de dipolaridad permanente se les conoce también, ¿no? En este caso a las, bueno, tenemos, perdón, dos, ¿no? De dos tipos, dipolo-dipolo y ion-dipolo. ¿Ya? A las dipolo-dipolo se les conoce como puente de hidrógeno. Acá tenemos el ion-dipolo, también conocidas como de Van der Waals, ¿no? Y por acá la dipolaridad instantánea, también conocida como dispersión de London. Pero tenemos que estudiar cada una de ellas para ver a qué se refiere. En el caso de dipolaridad permanente, es, ¿no? La atracción dipolo-dipolo. Son aquellas fuerzas que mantienen unidas electrostáticamente a las llamadas moléculas polares. Ocurren entre moléculas polares de una misma sustancia o moléculas polares de sustancias diferentes, como el HCl, ¿no? El SO2, el etanol, el metanol, el cloroformo, ¿no? Y dentro de la dipolaridad permanente tenemos, recuerda, el dipolo-dipolo o el puente de hidrógeno. ¿Y a qué llamamos nosotros puente de hidrógeno? Dice, es un tipo especial de atracción dipolo-dipolo. Ocurre entre moléculas polares que tienen hidrógeno. Entonces, aquí podemos identificar algo muy importante, ¿no? Obviamente va a haber un tipo de fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno, porque obviamente esa molécula contiene hidrógeno y ese hidrógeno está enlazado con uno de estos tres elementos, el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, ¿ya? Si el hidrógeno, el nitrógeno, o perdón, el hidrógeno está unido al nitrógeno, oxígeno, flúor,
que si revisamos la tabla periódica son los elementos, digamos, que son más electronegativos, ¿no? Si se da esa situación, entonces yo puedo pensar que se ha formado un puente de hidrógeno. Las moléculas van a estar unidas bajo este tipo de fuerza intermolecular, ¿ya? Dice generando una atracción fuerte o puente, eso le llaman, ¿no? El ejemplo más característico es de la molécula polar del agua. El puente de hidrógeno genera alto punto de fusión y ebullición. Eso es algo muy importante. Un dato. O sea, es por eso, ¿no? Que, por ejemplo, a temperatura ambiente, en este caso el agua, chicos, el agua, ¿no? A temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, ¿no? Y yo tengo que darle mucho calor al agua para que, para justamente romper esos o tratar de romper esos enlaces, ¿no? Para formar justamente el vapor, ¿no? De agua. Ya está. El puente de hidrógeno genera un alto punto de fusión y ebullición. El puente de hidrógeno se presenta en el amoníaco, alcoholes y en las moléculas biológicas como las proteínas, glucosas y carbohidratos. Puentes de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno es atraído por átomos muy electronegativos, como el oxígeno de otra molécula de agua, ¿no? A ver, esto que tú ves en pantalla, a ver, por favor, pongan mucha atención aquí. ¿Ya? Esto que tú ves en pantalla es una molécula de agua, ¿no? Si tú puedes observar, ahora vamos a ir haciendo algunas anotaciones. Esto es un oxígeno, ¿no? Esto es un hidrógeno y este es otro hidrógeno, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que el hidrógeno tiene carga relativa positiva, el oxígeno obviamente carga negativa, ¿no? Mira, y este oxígeno, mira, que pertenece a esta molécula del agua y acá tenemos otra molécula de agua, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, mira, ve, carga relativa positiva, carga relativa negativa, carga relativa negativa. Entonces, aquí, uy, chispas, casi se cae algo que tenía por acá. Entonces, aquí, por favor, mucha atención. Esto que está aquí, esta línea de color verde que bueno, que acabo de dibujar, esta línea de color verde es lo que justamente se conoce como el puente de hidrógeno. Eso de ahí se conoce como el puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, ¿ya? Y es justamente, ¿no? Ese tipo de fuerza intermolecular que hace que estas moléculas de agua se mantengan muy unidas. Y para romper ¿qué hago para romper ese puente de hidrógeno? Pues tengo que proporcionarle calor, ¿no? Para romper justamente esto, ¿no? Para hacer que estas moléculas se separen. Acá tenemos otro puente de hidrógeno. Por acá tenemos otro puente de hidrógeno, ¿no? Y eso generalmente se da, recuerda, cuando el hidrógeno está unido. ¿A qué elemento será, chicos? Al oxígeno. ¿Cuál era el otro elemento que debía estar unido el hidrógeno? Eran tres. Tres elementos que están unidos al hidrógeno y en esos casos se daba justamente el puente de hidrógeno. El oxígeno, el nitrógeno y el elemento más electronegativo de la tabla periódica, el flúor. No, no te olvides de esta. Hidrógeno, si está unido al oxígeno, nitrógeno, flúor, ya, chicos, de ley. Puente de hidrógeno, ¿ya? Bien. Entonces ya estamos estudiando eso, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Recuerda, un elemento o la electronegatividad de un elemento químico me indica la capacidad que tiene este cuerpo de ganar electrones, ¿ya? Si gana electrones, ¿no? Es por justamente esa característica que te mencionaba, ¿no? De que tienen los átomos para poder ganar electrones. Entonces, miren, hemos hablado de la atracción dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno, que es ¿no? Un tipo de fuerza muy conocida, y tenemos el ion dipolo. Son aquellas fuerzas que mantienen unidas electrostáticamente a iones con moléculas polares. Ocurre entre moléculas polares, iones positivos y negativos que están disociados en ellos. Ejemplo, el cloruro de sodio, disuelto en agua.
Cada ion sodio más se rodea de moléculas de agua por el polo negativo de esta, inversamente a lo que sucede con el cloro negativo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí. Luego tenemos la dipolaridad instantánea. Dispersión de London también se llama esto. Repito, la dipolaridad instantánea, también conocida como dispersión de London o fuerzas de London, también se les llama, ¿ya? Son aquellas fuerzas de atracción que se presentan entre moléculas apolares. Entonces, acá hay una característica, moléculas apolares. Ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno, el O2 como molécula, ¿no? El CH4, el hidrógeno, el nitrógeno, molécula de hidrógeno, molécula de nitrógeno y las moléculas de los gases nobles. Debido a sus movimientos de los electrones se producen desequilibrios momentáneos en sus cargas, generándose así un polo positivo y un polo negativo, ¿no? El cloro también podríamos indicarlo, acá está dentro de ese grupo, ¿no? Muy bien, muy bien. Voy a poner un ejemplo ya de esto. Bueno, rápidamente, ¿no? Las moléculas, en este caso apolares, generalmente una característica es esto, ¿no? Mira, O2, H2, N2, también podemos colocar al cloro 2, ¿no? También, ¿no? Que sería, al ser molécula apolar, yo ya pienso, ya, dispersión del London, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Digamos el caso del cloro, ya vamos a afinar un poco el lápiz, vamos a sacarle punta, ya hasta ahora sí. Mira, digamos el cloro, cloro, ¿no? O sea, en sí, ¿no? Acá esta molécula, el cloro 2, ¿no? Esos cloros, ¿no? Que están unidos mediante un tipo de enlace. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? En teoría, deberían esas tener carga relativa, ¿no? Nula, ¿no? Cero debería ser. Pero, como dicen ahí, por desequilibrios momentáneos, digamos, esta va a tender a cargarse negativamente, momentáneamente. Y esta va a tender, como esta se carga negativamente, esta positivamente, ¿no? Y si hay otro cloro por ahí, otra molécula de cloro, ¿no? Vamos a indicarlo, ¿no? Como esta es positiva, esta molécula de cloro va a tender a cargarse negativamente. Y si esta es negativa, esta va a tender a cargarse positivamente, ¿no? Y así, ¿no? Se va a ir armando una cadena, ¿no? Y van a permitir justamente este tipo de... Venga, vamos a encerrar esto, ¿ya? O sea, esta es la molécula de cloro, ¿no? Uy, chispas. Esta es la molécula de cloro, ¿ya? Entonces, aquí entre ellos, ¿no? Va a aparecer una fuerza justamente intermolecular. ¿Cómo se llama esta fuerza? Se llama dispersión de London o también llamada una fuerza de London. ¿Ya? Fuerza de London. O de dispersión de London también le llaman, ¿ya? Por si acaso. Entonces, algo así es lo que sucede aquí en este caso, ¿no? Y también si hubiera otro cloro, otra molécula de cloro por acá, empieza a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Y un dato adicional a todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, recuerden, teníamos las fuerzas dipolo-dipolo, que es conocidas como Van der Waals, las dipolo instantáneo, también tenemos las de puente de hidrógeno. Bien, vamos a la parte práctica. Vamos a la parte práctica. Problemas resueltos por ahí. Mira, esa es una pregunta que vino en el examen de admisión, mira, de la Uni 2002. ¿Qué dice? Señalar cuál de las siguientes sustancias presenta enlace puente de hidrógeno. A ver, chicos, hago recordar. Para que haya un puente de hidrógeno, el hidrógeno debe estar unido a tres posibles elementos. ¿Cuáles serán? Nitrógeno, oxígeno y flúor. Nitrógeno, oxígeno o el flúor, ¿sí o no? Entonces, si yo veo un hidrógeno unido a estos, entonces es muy posible que haya un puente de hidrógeno,
¿ya? A ver, veamos la alternativa 1, ¿no? Si tú ves acá la alternativa 1, mira, este es el CH3O. Esto es un metanol. Ese es su nombre, ¿no? Metanol. Pero aquí, si te das cuenta, el oxígeno está unido al hidrógeno, ¿sí o no? Entonces, aquí hay un puente de... No es que aquí haya un puente de hidrógeno, sino que cuando haya más otra molécula por aquí, ¿no? De metanol, va a poder unirse, ¿no? Por acá puede haber otro CH3, ¿no? CH3OH, y así no va a haber justamente esa, aquí, el puente de hidrógeno sería este, bueno, esto. A ver, acá tengo el CH3CO, CH3, donde el oxígeno está unido al carbono. Oxígeno unido al carbono. Esto no es un puente, bueno, esto de aquí, este enlace no va a formar un puente de hidrógeno, ¿no? Con otra molécula del mismo tipo, ¿ya? Y acá tampoco, ¿no? En realidad tú dices, profe, pero el oxígeno está unido al hidrógeno. No, el oxígeno no está unido al hidrógeno. El oxígeno en realidad está unido al carbono. Profe, ¿cómo así? Es que esto vamos a ampliarlo un poquito, ¿ya? Vamos a ampliarlo. Que ya poco a poco van a ir aprendiendo, chicos. Pero en este caso, este CH3, por ejemplo, es así, ¿no? Aquí es H, H. Ese es el CH3, así. ¿Y el CH2 cómo es? Carbono, hidrógeno. Acá es un hidrógeno y aquí está el otro. Luego que viene el oxígeno, ahí está el oxígeno. Luego viene el CH2 otra vez. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. O sea, como puedes ver, y bueno, ya que viene el CH3, ¿no? Carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, ¿qué puedes observar aquí en este tercer caso? Que el oxígeno está unido a los carbonos y eso no es, o sea, eso no va a permitirme a mí que se formen con moléculas de ese mismo tipo el enlace puente de hidrógeno, ¿no? Por lo tanto, yo al toque concluyo, ¿no? ¿No? Que el caso 1 sería la respuesta, ¿no? Como puedes observar aquí, como parte de la resolución, ¿no? El enlace puente de hidrógeno, ahí lo han puesto, ¿no? Se forma entre flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno o nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Y aquí está justamente, ¿no? Esto no es el puente de hidrógeno, ¿no? Sino que entre moléculas de ese mismo tipo se van a formar justamente el puente de hidrógeno, ¿ya? Bien, bien, chicos. A ver, y bueno, y la parte práctica, aunque ya está ahí respondido, ¿no? La dipolaridad instantánea, ¿no? Es propia de las moléculas en fases condensadas, ¿ya? Y justamente eso se da con moléculas, la dipolaridad instantánea con moléculas apolares, chicos, ¿ah? ¿Ya? Por si acaso, la dipolaridad acá sería apolares, ¿ya? Por favor, corrige ahí. Apolares. ¿Ya? Vamos, chicos, tomando nota. Apolares. Seguimos. Las fuerzas que mantienen unidos iones con moléculas polares, ya, pues, obviamente eso sería, como está indicado ahí, ion dipolo, ¿no? Ahí sí no hay ningún problema. Ion dipolo. Bien, en el caso 3 dice, presentan puente de hidrógeno las moléculas polares que tienen hidrógenos enlazados con nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? Eso sí está bien. Bien, un ratito. No es considerada como una fuerza intermolecular el enlace, los enlaces iónicos covalentes, no son fuerzas intermoleculares. Recuerden que las fuerzas intermoleculares pueden ser dipolo-dipolo, ¿no? Dipolo instantáneo, dipolo inducido o puentes de hidrógeno también, ¿no? A ver, ¿qué fuerza intermolecular presentan las siguientes moléculas? Mira, esta es una molécula apolar, ¿no? Y mira el CH4. El CH4 también era, esta es una polar, pero en este caso, ¿no? A esto de acá nosotros le conocemos como fuerzas de dispersión de London, ¿no? O fuerzas de London, también se les llama esta de acá. Chicos, por si acaso. Profe, ¿cómo se da cuenta usted? Página por favor. ¿Ya? ¿Cómo se da cuenta usted de que es de London? A ver, un ratito, chicos. Ya, a ver, la página, por si acaso, estamos en la página 361, ¿ah? ¿Cómo me doy cuenta de que es de London esto?
Es de London justamente por el O2 al toque, ¿no? Y el N2 estamos hablando de acá de moléculas apolares, ya al toque de London. No, no se diga más. La fuerza intermolecular producida por dipolaridad instantánea, ya, dispersión de London, ¿no? Recuerda el caso del cloro que te expliqué, ¿no? Momentáneamente un cloro se tiene carga relativa positiva, el otro cloro negativa y en fin, ¿no? Y eso va a formar una cadena ahí, ¿no? Eso se le conoce como dispersión de London o fuerzas de London. Aquí las moléculas polares son, chicos, polares. Esto no es polar, esto es apolar, ¿no? Entonces, obviamente acá tenemos una molécula polar, otra molécula polar y esta es otra molécula polar, ¿ya? ¿Cuáles son las apolares acá? Obviamente el O2 y el N2. Recuerda que generalmente a eso se les llama apolares. ¿Por qué? Porque están unidos, o sea, un átomo, o sea, están unidos átomos del mismo tipo, ¿no? Oxígeno, oxígeno, nitrógeno y hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno genera un bajo punto de fusión, ¿no? Y un alto punto, perdón, disculpen. Acá es alto punto de fusión y alto punto de ebullición, ¿no? Es una característica de las moléculas que poseen puente de hidrógeno, ¿ya chicos? Por si acaso. Clave la E, ¿no? B y C. Las moléculas biológicas como las proteínas, las glucosas, presentan fuerzas intermoleculares, puente de hidrógeno. Eso es teoría, ¿no? Ya se explicó también. ¿Qué sustancia presenta puente de hidrógeno? Aquí, ¿no? Mira este. OH, ¿no? Oxígeno e hidrógeno. Este es, ¿no? Obviamente tú sabes que una molécula de diamante, no, porque el diamante es una molécula compuesta, pues, principalmente en su totalidad de carbono. El grafito también es carbono, ¿no? Carbono y carbono en su forma natural. Diamante y grafito, perdón. El CH4 es una molécula polar, ¿no? Todas las anteriores imposible, ¿no? Imposible. ¿Ya? Entonces, oxígeno, hidrógeno, ya está. Ojo que una aclaración muy importante es que este enlace que hay entre oxígeno y hidrógeno no es el puente de hidrógeno, ¿no? Recuerda, eso no es esto, el puente de hidrógeno, no. Sino que cuando un oxígeno y un hidrógeno están unidos entre sí, va a permitir que esta molécula de C2H, perdón, C2H5OH, ¿no? Que es el etanol, ¿no? Se una a otro C2H5OH, a otro etanol, ¿no? Profe, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera va a permitirse? Bueno, ahí entre una molécula y la otra, ¿no? Esto. Pero ¿quién está responsable? Justamente este OH que está aquí. Esa unión oxígeno-hidrógeno. Este es el puente de hidrógeno, ¿no? Aquí. Ese es el puente. El puente de hidrógeno. Por si acaso. ¿Ya? Seguimos. Bien. Pregunta número 13. Indique qué sustancia presenta mayor temperatura de ebullición. Mayor temperatura de ebullición. En este caso, ¿no? La sustancia que presenta mayor temperatura de ebullición, si te das cuenta, todas las moléculas en realidad tienen la misma, digamos, todos son hidrocarburos, todos. Profe, ¿qué es un hidrocarburo? Dirás tú. Un hidrocarburo es una sustancia, ¿no? Que poseen solamente, bueno, principalmente carbonos e hidrógenos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, ¿no? Esta molécula tiene cinco carbonos. Entonces, allá, profe, y esta metano, esta tiene un carbono, esta tiene cinco carbonos, ¿no? Propano, esto tiene cuatro carbonos. Es que, profe, ¿cómo sabe usted?
Es que tú tienes que aprender esto, ¿no? Para nombrar hidrocarburos, tú tienes que saber que se usan las palabras met, et, prop, but. Cuando se usa la palabra metano, ¿no? Por ejemplo, tiene un carbono. Etano, dos carbonos. Prop, puede ser propano, tres carbonos. La palabra but, cuatro. Y después ya viene un orden claro, ¿no? El pent, ¿no? El ex, el hept, ¿no? Entonces, si hablara de puro alcanos, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, hept, el octano, nonano, decano y así, ¿no? Sucesivamente. Pero en estos cuatro primeros está la diferencia, ¿ya? Aquí, en estos cuatro primeros. Met, 1. Et, 2. Prop, 3. But, 4. Pent, 5. ¿No? Por ejemplo, este es un pentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este es un pentano. Metilbutano. Butano. Esto tiene 4 carbonos en su cadena principal. Dimetil. Bueno, dimetil, metil. Un 2,2 dimetil. Bueno, esto es ¿no? Tiene un carbono. Cadena principal. Metano, un carbono. Bueno, aunque este está incompleto, ¿no? Está incompleto ahí. No sé cuántos carbonos tiene, es desconocido. El propano, 4 carbonos. Entonces, va a tener mayor temperatura de ebullición el que tenga más carbono. Ya está. 5 carbonos. Ya está. Pregunta 13, ya está. Pregunta 14. No es un líquido asociado. No, no es un líquido asociado. Bueno, ahí ya entra a tallar, ¿no? Un poco de lo que se denomina, ¿no? Nomenclatura orgánica, chicos, ¿ya? Hasta ahí nomás, pues, chicos, básicamente la clase. La pregunta 15 indique qué sustancia presenta temperatura de ebullición menor a los 70 grados. Le han puesto ahí la acetona. Todo esto es nomenclatura orgánica, chicos. ¿Qué sustancia no presenta puente de hidrógeno? Bueno, ya te he dicho que el grafito, ¿no? Es una molécula compuesta, pues, por carbonos. No, carbono unido con carbono, ya, pues, ¿no? Acá, para que haya puente de hidrógeno, recuerda que tiene que ser hidrógeno unido con flúor, con oxígeno o con nitrógeno. Si hay eso, hay un puente de hidrógeno. Pero estamos hablando de grafito, ¿no? Estamos hablando de una molécula de carbono. Entonces, esta sería la que no presenta puente de hidrógeno, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto, chicos, ya estamos dando por terminada la clase del día de hoy, ¿ya?